Buenas noches y bienvenidos un jueves más a Nuestras Cortes, un programa el de esta semana con tintes económicos. La Junta ha entregado a las Cortes el proyecto de ley de los presupuestos generales de la Comunidad. Hacemos números y revisamos las cuentas que manejará Castilla y León en 2015. Esto, entre otros asuntos que les adelantamos en titulares. Les contamos los entresijos de una de las leyes más importantes del año, la de los presupuestos generales de la Comunidad. Esta semana ha llegado a las Cortes y ha empezado su tramitación parlamentaria hasta diciembre, cuando se debatirá y se votará en sesión plenaria. Entrevistamos a los portavoces de los 3 grupos parlamentarios para su valoración y análisis. El consejero de Educación ha hecho balance de la aplicación de la LOMCE en Castilla y León durante su primer mes de implantación. En su comparecencia en comisión también se ha debatido sobre la suficiente o insuficiente financiación de la nueva Ley de Educación. Analizamos la importancia que tiene el patrimonio cultural inmaterial en Castilla y León. Lo hacemos de la mano de la Cátedra Fundación Villalar Universidad de Burgos. Bienes como el Camino de Santiago, el paisaje o la recreación de batallas históricas conllevan un impacto cultural y económico que influye positivamente en el desarrollo de nuestra comunidad. Los presupuestos de Castilla y León para el año 2015 ya están registrados en las Cortes. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, le entregó a la presidenta, María Josefa García Cirac, los 22 tomos con las cuentas de la comunidad, compactados en un pendrive de 72 megas de capacidad. La cifra total asciende a 9.920 millones de euros, ligeramente por debajo de los del año pasado, aunque en este caso las consejerías recibirán más fondos para sus inversiones. La reducción de la deuda en un 20% y los intereses que por primera vez en años bajan un 12% dejarán más dinero para gasto e inversiones de las consejerías. En conjunto 153 millones, de los que 138 van a las carteras sociales. Sanidad podrá invertir 107 millones para retomar obras en grandes hospitales como el Clínico de Salamanca, el de Valladolid o los hospitales de Zamora y Soria. Educación dispondrá de 24 millones para obras de reparación en colegios y 3,8 para ampliaciones y nuevos centros. Unos presupuestos que yo he calificado como austeros, como realistas, como responsables, como posibles, que presentan importantes novedades, pero que no olvidan también las dificultades. La consejería que más incrementa su partida en el presupuesto es Agricultura, que destinará 48 millones a regadíos y concentración parcelaria. Fomento, con 139 millones para inversiones, destinará 30 a conservación de carreteras. Los municipios recibirán 72 millones, un 10% más que este año. La tercera gran pata, la economía. Se espera la creación de 10.000 empleos netos. A apoyos financieros a las empresas van 398 millones y más de 1.000 en avales. Entre las novedades fiscales, la rebaja del IRPF, que dejará 249 euros en los bolsillos de cada castellano y leonés. Baja también el impuesto de hidrocarburos de 4,8 a 1,6 céntimos y se mantienen 50 beneficios fiscales. El presupuesto de las Cortes baja un 2%. Estos presupuestos los explicará detalladamente cada uno de los consejeros ante la Comisión de Hacienda. La ronda de comparecencias se iniciará el jueves 23 de octubre y se prolongará hasta el lunes 3 de noviembre. Posteriormente se debatirán y se votarán las enmiendas que haya de totalidad en la sesión plenaria del 12 de noviembre y en el pleno de mediados de diciembre se debatirán, después de haber pasado por comisión, las enmiendas parciales que queden vivas. Y a la espera de las comparecencias de los consejeros, lo que sí que buscamos ya es una valoración de los grupos parlamentarios en las Cortes. Para ello, tenemos con nosotros al portavoz del Partido Popular en las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, a la viceportavoz socialista en las Cortes, Ana Redondo, y al portavoz del Grupo Mixto, José María González. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Buenas noches. Lo primero que queremos saber es un poco una valoración general y breve de qué os parecen los presupuestos generales de la comunidad para el año que viene. Pues yo destacaría 3 cosas. Primero, se bajan impuestos. Esto tiene realmente mérito, bajar impuestos en una comunidad que nunca subió antes el tipo de gravamen del IRPF. Se baja especialmente a las rentas más bajas, a aquellos que ganan menos de 12.450 euros en ese primer tramo. A todos los ciudadanos se les baja desde el 12 hasta el 10% de impuestos y esto supone inyectar dinero para la demanda interna.
Nuestro crecimiento de los últimos meses se ha basado sobre todo en las exportaciones. Ahora el resto de los países de la Unión constituyen un peligro para nosotros, un riesgo porque están algunos de ellos en estancamiento. Nosotros superamos la recesión, pero tenemos que basar nuestro crecimiento futuro en la demanda interna y para esto se hace una bajada de impuestos que beneficia a los que menos tienen. En segundo lugar, se consolida la calidad de los servicios públicos. Después de muchos años de recesión y de bajada de los presupuestos, es el primer año desde la crisis económica en que suben los presupuestos de las consejerías y suben más los presupuestos de las consejerías gestoras de servicios públicos. El 90% del crecimiento se destina a la Consejería de Sanidad, de Educación y de Servicios Sociales. Y en tercer lugar, que hay una prioridad por el mundo rural. La Consejería de Agricultura y Ganadería es la que más crece, más de un 12%, y además se crean por primera vez fondos incondicionados para las corporaciones locales, de acuerdo con el compromiso asumido por el presidente de la Junta y pactado con los partidos mayoritarios. Bien, pues desde nuestro punto de vista son unos presupuestos que pretenden la cuadratura del círculo, pretenden reducir los ingresos, porque evidentemente si se bajan los impuestos se va a reducir el ingreso, luego veremos cómo se hace esto, se incrementa el gasto mínimamente, pero se incrementa el gasto público y se pretende también reducir el déficit. Por lo tanto, esta cuadratura del círculo es imposible, ¿verdad? Todos sabemos que la cuadratura del círculo es imposible. Por lo tanto, hay trampas evidentes en este presupuesto, son unos presupuestos claramente tramposos. La primera trampa, hombre, creer que Castilla y León es una burbuja que va a crecer su PIB al 2,1%, cuando hoy mismo hemos visto en la prensa que prácticamente Europa está en recesión, cuando Alemania no está creciendo, cuando Francia tiene problemas, Italia también. Pensar que tanto España, que según el Gobierno va a crecer al 2%, como Castilla y León va a crecer al 2,1% del PIB, me parece realmente tramposo. La segunda trampa: las entregas a cuenta del Gobierno de España no descuentan la bajada del IRPF. Es curioso. Nos dicen que se van a reducir los impuestos, pero sin embargo el Gobierno de España no ha tenido en cuenta esa reducción de impuestos del IRPF en las entregas a cuenta que hizo en el mes de junio. Y en tercer lugar, la amortización de la deuda. Hombre, la amortización de la deuda se ha renegociado. En estos presupuestos claramente aparece una renegociación de la deuda a 2017, es decir, ya ha pasado el proceso electoral, o a 2020. ¿Eso qué va a suponer? Un incremento de los tipos de interés muy importante, con lo cual nuestros hijos o nuestros hermanos o nuestras generaciones van a tener que pagar eso que ahora mismo, por puro electoralismo, no se asume. Por lo tanto, yo creo que es una cuadratura del círculo absolutamente tramposa, con un fin, eso sí, clarísimo, electoralista. El Partido Popular ha incumplido absolutamente todos sus compromisos electorales de 2011 y ahora pretende el caramelito al ciudadano para que vuelva a confiar en ellos en 2015. Pero yo creo que el ciudadano a estas alturas ya desde luego no está para más engaños. Lo que está claro es, después de una lectura rápida durante las últimas 24 horas, es que los presupuestos que el Partido Popular, que el Gobierno del Partido Popular trae a este Parlamento, son unos presupuestos que van a seguir manteniendo claramente los graves recortes que han sufrido los derechos de los ciudadanos en Castilla y León. Se va a mantener el recorte en el derecho a la salud, se va a mantener el recorte en el derecho a la educación, se va a mantener el recorte en los derechos sociales y va a seguir generando desesperanza en la creación de puestos de trabajo en esta comunidad, con lo cual estamos ante unos presupuestos que no sirven para la realidad que hemos estado viviendo durante estos años, para la realidad que vamos a tener en enero del 2015 y, sobre todo, no va a servir para generar dinamismo ni económico ni social, ni alrededor del empleo ni alrededor de los derechos en Castilla y León. Por alusiones nos dirigimos al portavoz del Partido Popular en las Cortes. ¿Cómo responde a estas críticas de la oposición? Yo creo que cuando iniciamos la crisis entramos en un círculo vicioso que consistió en que aumentó la deuda, en que se subieron los impuestos y en que bajó el gasto público. ¿Precisamente por qué? Porque había menos gente trabajando y menos gente pagando impuestos. Ahora hemos iniciado una senda de crecimiento económico y ahora hay más gente trabajando hoy en Castilla y León de la que había hace
tan solo un año y hay menos paro hoy en Castilla y León de la que hacía tan solo hace un año. ¿Esto qué nos permite? Bajar impuestos, nos permite inyectar dinero en la economía, poner dinero en el bolsillo de los ciudadanos y reactivar la economía. Y es la reactivación económica lo que nos va a permitir no bajar la recaudación a pesar de que bajemos los impuestos. Y esta no bajada de recaudación nos va a permitir, a su vez, aumentar el gasto en algunas materias muy importantes, como hemos dicho anteriormente. Precisamente se trata de cambiar el círculo de la recesión, de la subida de impuestos, de la bajada del gasto y del aumento de la deuda por una nueva etapa, que es salir de la recesión, inyectar demanda interna, bajar los impuestos, crear dinamismo económico y centrarnos en lo que verdaderamente interesa en los ciudadanos. Ese es el cambio que se ha producido precisamente en estos últimos meses en Castilla y León y también en el conjunto de España. Ana Redondo, el PSOE ya ha anunciado que va a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos. No sé si es porque no confían en esas previsiones al alza, esas previsiones de crecimiento, o hay algo más. No sé si han echado algo de menos en estos presupuestos. Hombre, es evidente que es una necesidad presentar una enmienda a la totalidad, porque, en primer lugar, es un presupuesto increíble, ya lo hemos dicho anteriormente. No es posible mantener esa previsión de crecimiento, ni tampoco es posible mantener esa previsión de ingresos de la que habla el Partido Popular. Por lo tanto, nosotros vamos a ofrecer una alternativa. Me parece imprescindible que en este momento hablemos de el sostenimiento del estado de bienestar. Antes decía José María, y tiene razón, que en estos años se ha recortado de una forma dramática el estado de bienestar. Los grandes servicios públicos son los que más han sufrido. La educación, la sanidad, los servicios sociales han sufrido un recorte de más de 1.000 millones de euros. Eso, desde luego, es el gran debate. ¿Cómo vamos a mantener el estado de bienestar? Y no cómo lo vamos a mantener a 2015, sino cómo lo vamos a mantener a 2017, a 2020, etcétera, etcétera. Y para eso nosotros vamos a presentar una propuesta íntegra de fiscalidad novedosa. Yo creo que los ciudadanos tienen que saber, efectivamente, que hay que luchar contra el fraude. Un fraude que en Castilla y León es del 20%. Y que, por supuesto, tenemos que ofrecer una fiscalidad diferente para que las grandes empresas, los grandes patrimonios sean los que más tributen. Esto, desde luego, no aparece recogido en el presupuesto del Partido Popular. Nosotros ya lo hicimos en 2014 y nos hubiera ido de otra manera si esa propuesta fiscal se hubiera llevado a la práctica. Pero, evidentemente, no ha sido así y nosotros mantendremos esa oferta de una fiscalidad que haga sostenible los servicios sociales y los grandes servicios públicos. José María González, el Grupo Mixto se va a sumar al PSOE y va a presentar una enmienda a la totalidad, o va a enmendar el articulado, eso por una parte. Y por otra parte, nos gustaría rescatar una de sus declaraciones a posteriori de esa presentación de los presupuestos. Usted aseguraba que se mantenía el recorte a los servicios públicos, a pesar de que las consejerías han aumentado la cuantía en 153 millones de euros. Bien, vamos a ver. En primer lugar, el Grupo Mixto no ha decidido cuál va a ser su postura, si vamos a presentar enmienda a la totalidad. Lo que sí puedo decir es que, históricamente, en lo que va de legislatura, siempre hemos presentado enmienda a la totalidad, porque el hecho de que se incremente un 2,3% el gasto en las consejerías llamadas sociales no significa que se eliminen los recortes, significa ni más ni menos que se mantiene de forma idéntica a como estaba este año, desde el año 2014, como estaba en el 2013, y ni siquiera se recupera la situación del 2012 donde ya hubo recortes, para nada. Y por otra parte, cuando el Partido Popular, el Gobierno de Castilla y León o el señor portavoz del Partido Popular habla de que hay menos paro, detrás de eso hay claramente una ficción. Hay menos paro registrado, pero hay menos puestos de trabajo. Y yo hablo de puestos de trabajo a tiempo completo, no de un parado que tiene 1 hora a la semana de trabajo y ya no figura como parado. Para nosotros sigue siendo parado, porque 1 hora a la semana de 40 que tendría que trabajar significa que 39 se está cruzado de brazos, pero sobre todo 39 horas está sufriendo porque no tiene pan para llevar a la familia. Muy bien, para terminar esta entrevista a 3, como colofón, os voy a pedir que me hagáis como periodistas por un momento y me deis esa frase titular de lo que consideráis que son los presupuestos generales de la comunidad después de pues los asuntos tratados aquí. Empezamos con José María González. Bueno, los presupuestos son el milagro de los panes y los peces, y como nosotros no creemos en los milagros, ese milagro no llegará, ni panes ni peces.
Bueno, pues para nosotros estos son unos presupuestos nini, unos presupuestos que ni van a generar empleo, ni van a generar bienestar en las familias, ni van a devolvernos a todos los jóvenes que se han ido de Castilla y León porque aquí no tienen oportunidades. Son unos presupuestos electoralistas que, eso sí, implicarán un guiño a los votantes del Partido Popular que a lo mejor pues no se van a creer. Carlos Fernández Carriedo, por último. Son unos presupuestos para la recuperación, porque bajan impuestos, porque dejan más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y porque esto va a aumentar la demanda interna en un momento de riesgo, donde España va a ser el país del Fondo Monetario Internacional con mayor crecimiento, pero el resto suponen un desafío y un riesgo para nosotros. Y en segundo lugar, son unos presupuestos que también pues, aumentan el gasto en las consejerías más sociales, donde Castilla y León tiene un liderazgo, porque es la primera en calidad de la educación, porque somos los primeros en calidad de los servicios sociales y del sistema de dependencia, y porque estamos entre los 3 primeros en el sistema sanitario. Bueno, pues muchísimas gracias a los 3 por haber compartido estos minutos con nosotros, por haber valorado estos presupuestos, y buenas noches. Buenas noches. Nosotros continuamos con nuestras Cortes y lo hacemos con una comisión en la que también se han hablado de cifras económicas como es la de educación. La financiación de la LOMCE, suficiente para la Junta, sigue sin convencer a la oposición. El consejero de Educación afirma que se está trabajando o que se está poniendo en marcha según lo previsto y que no hay incidencias destacables. Como en casi todas las negociaciones, siempre el que pide suele tirar por lo alto para que al final lo conseguido se ajuste a lo que se necesita. Con esta máxima se podría resumir la actuación de la Junta cuando pidió al Ministerio de Educación los 65 millones de euros que calcularon le costaría a Castilla y León implantar la LOMCE. De Madrid vienen al final 60 millones, suficiente, dice el consejero de Educación, para esta primera fase. Y es una buena base de partida para poder financiar el desarrollo completo de la LOMCE. Sin embargo, para los socialistas, esos 5 millones de euros que se han quedado en el camino son más que necesarios. Recupere su posición inicial para reclamarle al Gobierno de España lo que le debe a esta comunidad, que es una financiación suficiente para poner en marcha una mala ley. Pero es que sin ese dinero se van a hacer muchos agujeros en el sistema educativo. Si a usted le parece que la diferencia entre los 65 millones y los 60 es grande y que eso debería llevar a la guerra entre la Consejería o el Gobierno de Castilla y León con el Ministerio de Educación, yo le tengo que decir que mi criterio es que esa es una cantidad que nos permite desarrollar la LOMCE. Para el Grupo Popular tampoco hay indicios de falta de financiación para poner en marcha la ley. Si el consejero y la consejería estimaron que la financiación de la LOMCE era alrededor de 60 millones y tras unas negociaciones que sé que han sido difíciles con el Ministerio, en la que se han tenido en cuenta las características singulares de Castilla y León, se conceden como mínimo y en una primera fase 60 millones, no sé dónde está la no suficiencia de la financiación. Dinero que aún no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Será a final de este mes cuando se realice ese trámite. La deuda financiera de las Diputaciones de Castilla y León desciende en 2013 respecto al año anterior. Se sitúa en 168 euros por habitante. Esto hace un total de 430 millones de euros, 130 millones menos que en 2012. Así lo adelantaba el presidente del Consejo de Cuentas durante la presentación del informe del ejercicio 2010-2011. En Cabo Terri denunciaba también ante la Comisión de Hacienda ciertas irregularidades de la Junta en materia de contratación. El mapa del endeudamiento de las Diputaciones de Castilla y León se teñía de rojo. Todas aumentaron su deuda entre 2010 y 2011, excepto la de Segovia. Vistos los datos, el PSOE mostraba su descontento con estas entidades. Las diputaciones provinciales son instituciones o medio muertas o muertas enteras. Están siendo una fábrica clientelar para un retiro dorado de algunos. Y conlleva, por ejemplo, registrar en sus balances la devolución de la participación en los impuestos del Estado entre 2008 y 2009, una operación que no hicieron todas las diputaciones, así lo denunciaba el Consejo de Cuentas. Cuando se cambia el criterio de acuerdo con la ley a finales del año 2011, en los años ya 2012 y 2013 se produce un impacto
primero de disminución de la deuda viva y al mismo tiempo no se han concertado créditos en estos años. El responsable de esto, según el PP, el gobierno de Zapatero, que requirió esta devolución una vez efectuada la liquidación en estas entidades. Una mala presupuestación por parte del Gobierno central, de un gobierno socialista en los ejercicios 2008 y 2009, motivó que las diputaciones provinciales, el conjunto de las diputaciones provinciales, tuvieran que incrementar su deuda en más de un 30%. También llegaba a la Comisión de Hacienda la fiscalización de la contratación pública en la comunidad autónoma. En Cabo Terri alertaba de algunas vulneraciones por parte de la Junta, como la no comunicación de contratos, en total 186, por un valor de 27 millones. Afecta principalmente a la Consejería de Educación con 100 y a la Gerencia de Servicios Sociales con 49 contratos. Ahora bien, si hablamos de importes, la Gerencia Regional de Salud no comunicó 18 contratos por importe de 17.236.399 euros. Con esa lasitud lo que hacen es favorecer caminos abiertos para que se puedan cometer más irregularidades o incluso corruptelas. Aún así, el presidente del Consejo de Cuentas reconocía que la Junta cumple razonablemente con la legalidad aplicable y detectaba una cierta mejoría en los expedientes, una apreciación que no veían los socialistas. Los expedientes están más completos y documentados. Vale, pero a partir de ahí, extraer de eso una mejoría de lo que realmente estamos hablando, estamos viendo en el informe que no se ha producido. No me lea usted las cosas a medias y ponga tipes donde no quiera leer, que es muy acostumbrado a eso en el Partido Socialista. Leo hasta aquí, le pongo tipes y lo borro. No, mire, la realidad es la que es. En todo este informe, en Cabo Terri descartaba cualquier responsabilidad contable o penal por parte de la Administración autonómica. La semana que viene habrá sesión plenaria en las Cortes. A ella acudirán los socialistas con iniciativas referentes a la privatización de AENA, la ley de arrendamientos urbanos o las becas universitarias. El PP, por su parte, llevará al Pleno una propuesta sobre la investigación e innovación en el sistema educativo. El presupuesto del Ministerio de Educación para ayudas al estudio ha caído casi un 16% en 2 años. Con ese dato en los antecedentes, el PSOE presenta una proposición de ley con 7 puntos para que la Junta inste al Gobierno a replantearse su política de becas. Piden volver a los criterios de 2011, que el periodo de resolución de expedientes no sobrepase los 3 meses y reducir el importe de las matrículas universitarias. La educación es solo la primera de las 3 propuestas que los socialistas llevan al Pleno. Aterrizan de nuevo en el hemiciclo los problemas de los aeropuertos. El mayor grupo de la oposición pide que la Junta se niegue a la privatización de AENA y que elabore un plan estratégico para especializar los aeródromos de la comunidad y evitar su desaparición. En su última propuesta, los socialistas piden una moratoria de 10 años para los comercios que disfrutan de renta antigua y que dejarán de hacerlo a partir del 1 de enero de 2015. El partido que sustenta al Gobierno también plantea una proposición no de ley para pedir a la Junta que convoque anualmente los premios de investigación e innovación en educación secundaria y FP, una propuesta impulsada por el éxito de la primera convocatoria de estos galardones en el curso 2013-2014. Esta semana las Cortes ha recibido a 3 grupos de jóvenes. Hemos acompañado a uno de ellos en su recorrido por las instalaciones parlamentarias. Son 19 alumnos de la FP de Servicios Administrativos del Centro Grial en Valladolid. Nos cuentan sus primeras impresiones y se someten a nuestro examen particular. Consciente o inconscientemente, estos estudiantes han querido respetar el asiento del presidente de la Junta en el hemiciclo para escuchar una lección un tanto especial. Cada grupo político tiene un jefe de filas, un portavoz que se llama. Tras ella nos han contado sus primeras impresiones. Algunos esperaban las Cortes. Más al estilo antiguo, ¿sabéis? De escribir, todo eso, menos tecnología. Tiene pinta de un juzgado porque se sienta allí el juez, dicta y entonces nosotros somos como los que están sentenciados. A lo que sí están sentenciados es a contestar a nuestras preguntas. Les ponemos a prueba después de la explicación. Me estoy poniendo muy nerviosa. Intentamos no ponérselo muy difícil. ¿Cuáles son las funciones de las Cortes? Realizar debates, realizar las leyes y donde vienen los partidos políticos, donde las aceptan o no. Es muy importante que los alumnos y que las personas jóvenes entiendan para qué sirven este tipo de instituciones. Para que quede la lección bien aprendida, les invitamos a ponerse en el papel de los procuradores. Estas son sus propuestas. Que el dinero se invierta más en la salud, o sea, en sanidad y en educación,
que se haga todo el mundo por igual, o sea, es que respeta uno al blanco, el que se respeta al negro. Hechas las propuestas, continúan en las otras salas de trabajo, las de comisiones. Allí les espera una bonita instantánea que seguro muchos guardarán como un grato recuerdo. El patrimonio inmaterial de la región centra el foro debate de la Cátedra de Estudios de la Fundación Villalar. Expertos e investigadores analizan estas expresiones culturales que se han convertido también en una fuente de atracción y de riqueza para los pueblos y ciudades. La historia y las leyendas, las costumbres, el paisaje, las celebraciones, son expresiones que forjan la tradición, lo que hoy conocemos como patrimonio inmaterial. En Castilla y León tenemos un patrimonio riquísimo que todavía no está, vamos a decir, todavía falta por analizar, por trabajar, por poner en valor. Un patrimonio intangible legado de nuestros mayores que se convierte en fuente de riqueza y motor de la economía. Ha sido transmitido en muchos casos por tradición oral de nuestros mayores, tiene que ser ahora potenciado, no solamente descubierto, que ya lo está, sino tiene que ser potenciado, impulsado, para que también permita ese desarrollo turístico y económico. En Castilla y León hay muchos ejemplos, desde el Camino de Santiago al Cronicón de Oña en Burgos, las recreaciones de leyendas o episodios históricos, eventos que serán recopilados y estudiados en el seno de la Fundación Villalar. Y bueno, pues la Cátedra Villalar lo que pretende es estudiar, es una cátedra interuniversitaria y pretende estudiar precisamente y poner en valor todas las realidades que afectan a esta comunidad de Castilla y León. Un patrimonio cultural que también potencia el sentimiento y el orgullo de pertenencia a esta tierra. Hasta aquí el programa de hoy. Nosotros volveremos el próximo jueves a las 9:30 de la noche con toda la información parlamentaria. Hasta entonces, que pasen unos felices días.